Queridos amigos y amigas, televidentes o cibernautas, dependiendo de si acceden a nuestro contenido a través de su televisor o si accedemos a sus hogares a través de nuestro canal de YouTube, igualmente reciban una calurosa bienvenida de nuestra parte a una nueva entrega de su programa Visión Social Globalizada. Como dije, sea que nos sigan a través de nuestro canal, sea que nos vean ahora mismo por televisión, sea cual sea el lugar donde se encuentren, si nos están viendo en diferido, pues estamos contentísimos de poder llegar hasta ustedes y sus hogares. Hoy, como siempre, pues con un contenido cargado de importancia, de interés, de motivación, contenido inteligente para gente inteligente como ustedes. De mi parte, pues me siento contentísimo de estar aquí hoy, agradecido del Señor y pues de la atención de ustedes. El amigo y camarada Ignacio Hernández se encuentra cumpliendo otros compromisos que lo alejan de estos predios, pero me tienen a mí como su premio de consolación el día de hoy y les prometo que vamos a tener una conversación sin desperdicios, a lo cual ya pues les tengo acostumbrados. Hoy me acompaña un amigo y colega que ya no es un invitado, es parte del equipo, es un habitué de nuestro programa, como de muchos programas, porque él tiene un activismo mediático agitadísimo, lo viven llamando para programas de radio, para programas de televisión, para programas en las redes, porque es alguien que es un gran profesional, que tiene un amplio manejo de contenido, con el que se puede hablar de muchísimas cosas. Es mi queridísimo amigo José Manuel Ortiz. ¿Cómo estás, José Manuel? Muchísimas gracias, muy contento de estar aquí frente a este hermoso público. Qué bueno, qué bueno. Gracias a ti por siempre tomarte el tiempo y atender a nuestro llamado y venir a hablar con nosotros de cosas tan interesantes como esas de las cuales podemos hablar contigo. Y yo quiero de una vez, porque el tiempo en televisión es un tirano, yo quiero que nos vayamos para lo hondo. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a darle. Hace unos días leía una página editorial de un periódico y el autor hablaba que República Dominicana se encuentra viviendo entre crisis, ¿no? Él decía que actualmente sí se hace evidente aquel término popular de que vivimos de los problemas, ¿no? Él habla de que en República Dominicana vivimos la crisis y citaba concretamente tres. Él hablaba de la crisis económica, la crisis de orden público y consecuentemente la crisis de la violencia. Yo concuerdo con él y precisamente contigo quiero hablar del tema de la violencia. Y quiero ponerte en contexto para que lo tomemos como punto de partida, ¿no? El Foro de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Datos de Seguridad Ciudadana señalaban que en el año 2025 hubo 49 feminicidios. Luego, eso fue a noviembre del 2025, luego se sumaron 10 más, el total 59 feminicidios. Esto representaba, con todo y eso, una reducción con respecto al 2024, que se habían cometido 71 feminicidios. Ya en 2026, a mayo de 2026, estamos hablando de más de 30 mujeres asesinadas por motivos pasionales, feminicidios, ¿no? Igualmente el Foro de Observación de Seguridad Ciudadana hablaba de, en el 2025, 8.7 asesinatos por cada 100.000 personas, por cada 100.000 habitantes. Los niveles de seguridad se miden en términos de la cantidad de asesinatos que se cometen por cada 100.000 personas, lo que nos ubica en una posición muy lamentable, porque establece que estamos más allá de la crisis. Se cometen más de 5 asesinatos por cada 100.000 habitantes, entonces implica que una sociedad está más allá de la crisis. Pero recientemente veíamos con estupor la violencia que se pone de manifiesto en las calles de la República Dominicana con este caos del tránsito, especialmente esa violencia relacionada con el tránsito. Se hace viral el asesinato de un conductor de un camión de basura en Santiago,
que huye y clama por su vida y como quiere es asesinado frente a un montón de gente y frente a cámaras. Otro caso de un motorista, de unos motoristas que agreden a un chofer, a un conductor de la TRAE. Otro caso... La mujer que fue asesinada luego de haber puesto la denuncia. Exacto, la mujer que fue asesinada luego de haber puesto la denuncia, que fue perseguida por el perpetrador hasta ella busca refugio en un colmado, se mete y la mata delante de todo el mundo. Entonces, estamos ciertamente frente a una crisis de violencia, pero quiero tu perspectiva al respecto. Fíjate, primero tenemos que preguntarnos si realmente es una crisis, entendiendo que las crisis suelen ser temporales. Si estamos ante una crisis, entonces podríamos decir esto es positivo porque ha de pasar. Las crisis son temporales. Sí hay una realidad y es que la sociedad dominicana, así como gran parte del mundo, está sometida a diversos hechos de violencia que nos dicen que lo que estamos haciendo hasta el momento no está siendo suficiente como para generar un cambio. Hay una frase que dice lo siguiente, que la leí en una ocasión y no la he olvidado y no creo que la olvide, y dice, lo que no miras, te mira. Y es que pareciera que la sociedad, el Estado y los principales actores que tienen que ver con el tema de la violencia social, de la violencia intrafamiliar y de la violencia en otros entornos, no están mirando la problemática. Quizás con la esperanza de que cambie, por ejemplo, y decimos no la están mirando porque los motoristas hoy día se sienten empoderados al punto de llevar a cabo los niveles de violencia que emiten en contra de cualquier conductor, porque no hay un régimen de consecuencias claro hacia ellos. Un motorista te choca y lo primero que dice es que tú tienes que pagarle y que él no coge seguro, que hay que pagarle lo de él ahí. Pero se supone que las leyes están escritas para que cuando surja un conflicto en el tránsito, entonces sea en base a la ley de tránsito, el tema del seguro, el tema de unos trámites que están establecidos. Sin embargo, ¿qué ha sucedido? Permíteme que te interrumpa porque tú nos acabas de dar una muy mala noticia. Tú dices con toda razón, con toda propiedad, las crisis son pasajeras, ¿no? Así es. Si no estamos frente a una crisis, lo que tú nos estás diciendo es que vivimos un estado generalizado de violencia, que podríamos estar hablando de una especie de cultura de la violencia. Esto no va a ser pasajero a menos que tomemos medidas objetivas, ¿verdad? Medidas quizás hasta radicales para poder enfrentar el problema. Entonces la cosa está peor de cómo la estamos viendo. Sabes que con este planteamiento me atrevo a afirmar que hay sectores que han ido convirtiendo ese comportamiento en su cultura. Porque en el tránsito, por ejemplo, con los motoristas, nosotros estamos abocándonos a una cultura de la violencia, a una cultura del desorden. Y es triste que, por ejemplo, el motorista no solamente anda sin casco, el motorista anda por los elevados, anda por los túneles. Las autoridades hacen el esfuerzo y realizan, por ejemplo, operativos, pero los operativos no son suficientes porque las medidas deben establecerse día tras día. Entonces, tenemos por un lado el desorden de los motoristas, los guagüeros. Los dos tipos de conductores más lesivos en el tránsito dominicano son los motoristas y los guagüeros. Por ejemplo, algunas personas hacen alusión a los conductores de patana. Sin embargo, el conductor de patana, en la mayoría de los casos, es un conductor que se ha leído el manual de tránsito porque no puede obtener su licencia si no toma esa formación muy rigurosa. No suelen cometer los niveles de infracción que cometen los motoristas y los guagüeros. El guagüero va a cambiar de carril y no importa si tú vas por ahí. Él simplemente tira la guagua y tú tienes que detenerte o ver cómo te salvas. Y el régimen de consecuencias, nuevamente, para estos usuarios de las vías públicas no está claro. ¿Por qué? Porque se le toleran muchas cosas. Ya sea, en el caso de los guagüeros, porque los grupos, como los sindicatos tienen cierto poder y ejercen ese poder
Y por otro lado, los motoristas se les considera, porque se les ve como vulnerables, se les toma mucha consideración y se les permite el irse en rojo, el andar en vía contraria y muchas otras cosas. Entonces, cuando tú permites en pequeño ciertos comportamientos, se van creando hábitos. Y Sí. esos hábitos construyen una cultura. Ciertamente, y tengo un par de comentarios en torno a lo que acabas de decir, pero debemos irnos a nuestra primera pausa, con tu permiso y el de nuestros amigos televidentes. Adelante, señor director. Futuro mejor. Con el programa Produal de Infotep, combinan la teoría en centro y experiencia real en empresa. Reciben el apoyo que necesitan para lograr su primer empleo, crecer profesionalmente y adquirir habilidades prácticas que transformarán la vida de David, Joel, Víctor, Yanelis y las de todos. Ven y únete a nosotros. Aprende, crece y transforma. Infotep. Capacitar es progresar. Hace 4 décadas, bajo la ley 686, nació Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, con una misión clara: proteger a quienes construyen el futuro del país. Hoy, miles de trabajadores reciben pensiones que honran su esfuerzo y dignifican toda una vida de trabajo. Nuestro compromiso va más allá. Acompañamos, protegemos y respaldamos, con asistencias sociales que cuidan lo más valioso, su bienestar. En Fopecons somos más que pensión. ¿Por qué es importante afiliar a tu trabajador a la Seguridad Social? ¿Sabías que afiliar a tus trabajadores a la Seguridad Social es una obligación legal y una protección para tu empresa? Al hacerlo, garantizas el respaldo del seguro de riesgos laborales del IDOPRIL con cobertura 100% en atención médica, subsidios y protección económica en caso de accidentes de trabajo, 100% cubierto sin pagar diferencias. La Ley 8701 establece que todo empleador debe inscribir a sus trabajadores en la Seguridad Social. Si ocurre un accidente y el trabajador no está afiliado, el empleador debe asumir los gastos médicos, las indemnizaciones y las consecuencias legales. Afiliar a tu personal a la Seguridad Social es cumplir con la ley. Abrázate a la Seguridad Social y al IDOPRIL. Gana tu trabajador y ganas tú. Los dominicanos en cualquier parte del país y el mundo ahora podemos ahorrar directamente a nuestro fondo de pensión, de manera voluntaria, con tan solo un clic. Como Ricardo, quien aún siendo un profesional independiente, podrá destinar su ahorro complementario para su retiro, aportando la cantidad que quiera y en cualquier momento a su fondo de pensión. El sistema dominicano de pensiones está evolucionando y con él el futuro de todos. SIPEN, trabajando para todos. Gracias por seguir con nosotros en esta interesantísima conversación que desarrollamos con el licenciado José Manuel Ortiz sobre el tema de la violencia. Y antes de irnos a la pausa, tú describías el fenómeno y creo que tiene mucho sentido, es muy precisa la descripción que haces, de cómo hay grupos que hacen de la violencia su cultura, que hacen de la violencia su modo de operar, que hacen de la violencia su modo de coexistir, ¿no? Y de lograr prerrogativas sociales, de lograr beneficios. Fíjate cómo es el mismo modus operandi entre, por ejemplo, motociclistas, especialmente los llamados motoconchistas y los guagüeros. Estos individuos se suben por la acera, se cruzan en rojo, ya los detienen, no solamente es que ponen en riesgo al resto de la ciudadanía, sino es que cuando la autoridad interviene, entonces ellos llaman a otros porque construyen redes
¿verdad? Redes de apoyo que acuden en auxilio del que está siendo sometido por la autoridad para disuadir la acción de la autoridad. Viene un AME, los detiene, aparecen 100 motoristas contra 3 AMEs, o DGCET, perdón, y entonces hay que detener el problema porque va a haber un conflicto mayor. Asimismo hacen los guagüeros. Con el caso de los patanistas es un poco diferente porque además de esas cosas que dijiste, ellos tienen un contrapeso porque hay una sanción privada. Ellos mueven mercancía. Y como mueven mercancía de una empresa determinada, de un cliente determinado, ese cliente no quiere problemas en la calle, en la vía, que les atrase la entrega, la descarga de la mercancía, ¿no? Así es. Con este tipo de comportamiento de aplicar presión a la autoridad para que no ejerza su función de mantenimiento del orden público, así comenzaron otros países como Colombia. Así comenzó la crisis en Colombia, la crisis de seguridad ciudadana en Colombia, cuando los grupos que inicialmente ejercían el narcotráfico o el contrabando, luego se organizaron, formaron carteles a los cuales el gobierno, el Estado, no podía enfrentar y no podía someter al orden. Entonces creo que vamos en esa misma dirección. Hay un principio del modelo conductual que establece que la conducta que es premiada, nosotros los psicólogos decimos reforzada, tiende a mantenerse y a incrementarse, y que aquella que es sancionada tiende a disminuir o desaparecer. En el caso de los comportamientos violentos que vemos a diferentes niveles en nuestra sociedad, muchas veces no son sancionados, y esa no sanción se traduce en una forma de premio, porque el que actúa con violencia logra un objetivo. Entonces, si yo actúo de forma violenta y no recibo una sanción significativa, entonces logro eso que estaba buscando por medio de la violencia. Cuando un hombre, por ejemplo, llega a la casa, casos típicos que conocemos por haber trabajado en el sistema, llega a la casa y encuentra a su esposa, a su pareja, que tiene una amiga, y irrumpe de forma violenta y luego la agrede y le dice que no quiere personas en su casa. Entonces ya en otros momentos ese hombre, cuando llega a la casa, no encuentra a la amiga. Entonces logra su propósito. Quizás ella en el momento lo piensa, quiere irse, pero luego la convence y eso se queda ahí. Entonces la violencia va generándole beneficios al que la ejerce. Y esos beneficios, si la sociedad no establece programas a diferentes niveles para irla desmontando, entonces irá perpetuándola. La violencia se convierte en una forma de vida, en una forma de subsistencia. De hecho, a nivel histórico, nosotros vemos cómo los pueblos conquistaban otros pueblos. A través de la violencia. Por medio de la violencia. Y las guerras siguen vigentes. Claro, porque la violencia es un medio para la obtención de ciertos fines. Claro. Porque la violencia se convierte, de hecho, en muchas sociedades, en un medio de movilidad social. Claro. Individuos, a través del ejercicio sistemático y eficiente de la violencia, escalan socialmente, pasan de la miseria, de la pobreza, a la opulencia, llegan a tener control social total, ¿no? Fíjate, uno de los temas más polémicos que ha estado en los medios durante los últimos meses, cómo los agentes de la ICE manejan el tema de la custodia de aquellas personas que consideran que están ilegales. Los niveles de violencia que están aparentemente respaldados por el Estado, que cometen en contra de los inmigrantes, son cosas realmente dolorosas. Entonces, si uno ve que desde un Estado se promueve este tipo de comportamiento, ¿qué es lo que se está haciendo? Es validando la violencia como un medio de resolución de conflictos o como un medio de lograr un propósito. Si lo que queremos es que no haya inmigrantes y el Estado mismo, un Estado que es el ejemplo del mundo, porque eso es Estados Unidos, ¿qué es lo que está diciendo? Entonces, sí, la violencia es un medio para tú lograr tu objetivo. Y lo que está haciendo es modelando, porque el modelado es una de las principales formas de aprendizaje del ser humano. Nosotros aprendemos lo que vemos
que otros hacen y que les da resultado. Si usted actuó como persona de poder, porque la violencia es eso, el ejercicio del poder, pero de una forma usando la fuerza. Entonces, claro, persigue el establecimiento del poder. Entonces usted lo que está diciendo, mira, si tú tienes alguna cuota de poder, ejerce violencia y vas a lograr tu objetivo. Pero fíjate que debe haber un equilibrio perfecto, porque en el Estado moderno, ¿no?, el Estado es el que ejerce el monopolio exclusivo o debe ejercer el monopolio exclusivo de la violencia. Pero esa violencia es disuasora. Sí, esa violencia, ese monopolio del poder que el Estado detenta es con el objetivo de mantener el orden, de evitar la anarquía, ¿no? Pero lo que tú estás describiendo que ocurre efectivamente con el ICE en Estados Unidos es una violencia que va más allá de la disuasión, que va a la intimidación, una violencia que va al sometimiento, que va más allá del ejercicio propio del poder que corresponde a un Estado. Así es una violencia que puede tipificarse como abusiva. Fíjate que cuando van y toman a estos inmigrantes, estos individuos no parecen policías, estos individuos parecen soldados de fuerzas especiales, equipados con fusiles automáticos. Sí, el nivel de agresión que ejerce es intimidatorio. Pero yo quiero bajar la escala, si tú me lo permites. Sí. Y vamos un poco más a los específicos. Vamos a sacar la violencia de las calles y del Estado y vamos a llevarla a los barrios. ¿Qué está pasando en los barrios? Resulta que el 69% de los homicidios cometidos no son, como pensábamos, por delincuencia, no son por narcotráfico, no son pandillas que se pelean por el control de una zona, no son atracos, son riñas y conflictos personales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es tu visión al respecto? Y esas riñas y conflictos personales en la mayoría de los casos ocurren entre personas que hace tiempo se conocen. Que conviven, que cohabitan. Que conviven, y muchas veces es por nimiedades, por situaciones de poca monta. Fíjate que Bronfenbrenner, o sea, este es un autor que estudió cómo se organizaba el comportamiento desde la sociedad hasta el individuo. Él estableció 4 niveles para entender cómo los comportamientos se iban trasladando de un espacio a otro. Y él decía que el Estado venía a ser una especie de macrosistema que modelaba ciertos comportamientos y los validaba socialmente para que eso pasara a un sistema más pequeño. The Big Brother, el gran hermano del Estado. Sí, que era el llamado microsistema, que sería la comunidad. Y ese microsistema va llevando a cabo eso que ese gran macrosistema le va modelando, pero también está la familia, que la familia tiene un modo particular de ser, que es esa primera escuela que educa al individuo como un individuo que tiene que defenderse. ¿Qué es lo que hay en el barrio? Mira, si tú eres el débil, van a vivir sobre ti, te van a pisotear, te van a maltratar. Entonces tú tienes que ser el más fuerte. O sea, de alguna manera, la cultura de la sobrevivencia o de la supervivencia va enseñando a que si no eres violento, otros van a ser violentos contigo. Que si aceptaste que te abofetearan, las bofetadas que se pierdan en lo adelante van a terminar en tu cara. Claro que sí. Esa es una visión. Pero esto no siempre fue así. Y nosotros, tú y yo, que somos más o menos de la misma generación, vimos la transformación de los barrios, de lugares donde la gente se colaboraba y se respetaba, a lo que estamos viendo hoy en día. Y quiero que hablemos un poquito del por qué se dio esa transformación y cómo nos ha impactado después de la pausa. Adelante, señor director. Futuro mejor. Con el programa Produal de Infotep combinan la teoría en centro y experiencia real en empresa. Reciben el apoyo que necesitan para lograr su primer empleo, crecer profesionalmente y adquirir habilidades prácticas que transformarán la vida de David, Joel, Víctor, Yanelis y las de todos. Ven y únete a nosotros. Aprende, crece y transforma. Infotep. Capacitar es progresar. Hace 4 décadas, bajo la ley,
686. Nació Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, con una misión clara: proteger a quienes construyen el futuro del país. Hoy, miles de trabajadores reciben pensiones que honran su esfuerzo y dignifican toda una vida de trabajo. Nuestro compromiso va más allá. Acompañamos, protegemos y respaldamos, con asistencias sociales que cuidan lo más valioso, su bienestar. En Fopecons somos más que pensión. ¿Por qué es importante afiliar a tu trabajador a la Seguridad Social? ¿Sabías que afiliar a tus trabajadores a la Seguridad Social es una obligación legal y una protección para tu empresa? Al hacerlo, garantizas el respaldo del seguro de riesgos laborales del IDOPRIL con cobertura 100% en atención médica, subsidios y protección económica en caso de accidentes de trabajo, 100% cubierto sin pagar diferencias. La Ley 8701 establece que todo empleador debe inscribir a sus trabajadores en la Seguridad Social. Si ocurre un accidente y el trabajador no está afiliado, el empleador debe asumir los gastos médicos, las indemnizaciones y las consecuencias legales. Afiliar a tu personal a la Seguridad Social es cumplir con la ley. Abrázate a la Seguridad Social y al IDOPRIL. Gana tu trabajador y ganas tú. Los dominicanos, en cualquier parte del país y el mundo, ahora podemos ahorrar directamente a nuestro fondo de pensión, de manera voluntaria, con tan solo un clic. Como Ricardo, quien aún siendo un profesional independiente, podrá destinar su ahorro complementario para su retiro, aportando la cantidad que quiera y en cualquier momento a su fondo de pensión. El sistema dominicano de pensiones está evolucionando y con él el futuro de todos. SIPEN, trabajando para todos. De vuelta con ustedes, amigos y amigas televidentes, y bueno, esta conversación, cuanto más avanzamos y más profundizamos, pues más aristas aparecen y más interesantes se ponen. Y antes de la pausa, José Manuel, te comentaba el hecho de lo que ha pasado en nuestros barrios, que de momento pasaron de ser lugares donde la gente se respetaba, se colaboraba, se asistía, donde existía aquel principio de que el vecino es la familia que tienes más cerca, ¿no? A lo que estamos viendo hoy en día, este panorama de violencia, este panorama de irrespeto mutuo, este panorama de desconsideración mutua. Te voy a hacer un comentario, y esto también se conecta con lo que hablamos anteriormente. Yo vi el mismo evento en dos países, resuelto de maneras diferentes. En Estados Unidos, un día yo estoy en el Bronx y veo dos mujeres en un edificio discutiendo aparentemente por un tema pasional. Aparentemente una estaba involucrada con el marido de la otra. La que había sido la ofendida, ¿verdad? Aparentemente la esposa va a la casa, al apartamento de la otra a reclamarle. La otra dice, yo no tengo nada que ver con tu marido, vete de mi casa. Se va alterando la aparente esposa, la ofendida, ¿no? Se va alterando más y más. Y la otra finalmente le dice, o te vas de aquí o te llamo a la policía. Luego terminó la discusión. La otra persona se fue. Yo vi el mismo incidente aquí en un edificio. Dos mujeres discutiendo por un hombre. Y cuando una le dice a la otra, o te vas de aquí o te llamo a la policía, la otra, a mí que me importa la policía, yo te tiro de aquí arriba y después que vengan los policías le doy a ellos también, ¿no? Sí, fíjate cómo el poder disuasor de la autoridad es muy diferente en ambas circunstancias, pero también la actitud agresiva de las dos partes involucradas en el proceso, pues también escala constantemente. ¿Cómo hemos llegado ahí? ¿Por qué? ¿Cuál es tu explicación al respecto? Fíjate, tenemos ahí dos elementos que hay más, pero vamos a fijarnos en dos elementos que tienen una incidencia importante. Primero, y perdón, también un principio que se escucha mucho en la calle, el yo no pongo querella.
Sí. Si te metes conmigo, yo no voy a ir a la policía. Tú no vas a caer preso. Primero, la transformación o el cambio de valores que ha venido sucediendo en la sociedad con el devenir del tiempo, una sociedad que se ha vuelto cada vez más materialista, menos centrada en los valores, menos centrada en las personas y por tanto se ha perdido el respeto hacia la dignidad humana, hacia la vida y ese es uno de los elementos y el otro elemento es justamente el rol que juega la autoridad. Cuando la autoridad juega un rol que está claro, entonces la sociedad respeta a la autoridad. Ese es el imperio de la ley. Claro que sí. Como bien tú señalabas ahorita, se espera que exista una especie de monopolio del poder otorgado al Estado. Sin embargo, muchas veces el Estado no ha jugado el rol de la manera en que se supone que ha debido jugarlo y por tanto la sociedad ha perdido el respeto hacia la autoridad. Yo tengo la visión, por ejemplo, cuando yo salgo a la calle, que si un agente de tránsito me manda a parar, yo me voy a parar. Si me va a poner una multa, aunque yo sienta que es injusta, yo creo que es menos gravoso dejar que me ponga la multa y luego pagarla que intentar generar una situación más difícil. Pero mucha gente, por las razones que sea, siente tanto repudio hacia las autoridades que entonces no las respeta. Y ese caso que tú pones de ejemplo es un caso donde esta persona que asume esa actitud tan aguerrida no respeta a la autoridad. Probablemente haya tenido... Ni la reconoce. No, ni siquiera la reconoce. No hay una legitimación de esa autoridad. Pero es que la misma autoridad no ha logrado rescatar ese valor que se supone que debe tener, que se vea esa diferencia. Entonces, hemos ido viendo un cambio de valores, se dice pérdida de valores, pero realmente es que se han ido cambiando. La gente hoy día valora más lo material que el significado de la otra persona. Antes... Espérate, José Manuel, espérate. Tengo una pregunta que necesito en la que quiero que detalles, ¿verdad? Y es en esa parte de los valores que tú dices, uno de los valores que se ha perdido, si tú lo entiendes así, y quiero que me lo expliques, el valor del respeto por la convivencia pacífica, colaborativa y respetuosa. ¿Ha pasado esto en nuestra sociedad? Fíjate que el dominicano siempre se ha caracterizado por ser muy alegre y colaborador. Pero eso parece haber cambiado. ¿Por qué? Es que las personas están centradas en lo material. Y por ejemplo, yo digo, es penoso. Antes la gente vivía distante físicamente, pero muy cercana afectivamente. Hoy día la gente vive en un edificio, viven 8, 10, 12, 16 familias y muchas veces ni siquiera se conocen. Y la gente tiene conflicto por cualquier situación. Por ejemplo, en un grupo de cualquier residencial es más fácil escribir en el grupo de WhatsApp una queja que acercarse al vecino y decirle, vecino, me está sucediendo esta situación, ¿cómo usted cree que pudiéramos solucionarlo? ¿Por qué? Porque las personas parece que rechazan el contacto, la cercanía, pero cuando viene la queja nos centramos simplemente en cómo la situación me está afectando a mí y dejamos de lado la convivencia, cómo eso afecta a la relación como tal. Entonces, nos preocupamos de si me rayaron el vehículo, de si el niño jugando le pegó con la pelota al carro. De si me cogieron el parqueo. O sea, cualquier situación que sienta que me afecta en alguna medida, me centro en eso y pierdo de vista que lo más importante es la relación que está de por medio con esa persona que es mi vecino, con quien voy a convivir muchas veces años, porque estamos ahí en el mismo espacio. Pero, mi hermano querido, entonces tú estás diciendo que hemos involucionado. Definitivamente. En el sentido del manejo de las relaciones, claro que sí, que estamos, no solamente estamos todavía involucionando. La guagua va en reversa. Definitivamente. Es decir, pese a que hemos avanzado tecnológicamente, República Dominicana es uno de los países mejor conectados de América Latina. Es uno de los países que tiene mayor acceso de América Latina. Incluso estamos por encima de países como Costa Rica en cuanto a conectividad. Y entonces, en términos de relaciones interpersonales, de convivencia ciudadana, hemos involucionado. Esto es increíble. Estamos viviendo como islas
de alguna manera se ha ido perdiendo el sentido de la hermandad, del poder identificarnos con el otro, ese sentido de empatía se ha ido perdiendo porque estamos viviendo muy centrados en el yo y en lo que tiene que ver con mis necesidades y mis cosas. No es malo buscar tener comodidad material, sin embargo, cuando lo material se pone por encima de lo relacional, por encima de lo que son de lo que somos las personas, entonces todo se pierde. Cuando vamos al campo o al seno de la vida familiar, esa relación que se da entre esposo y esposa, padres e hijos, esa violencia que muchas veces se ejerce dentro del hogar, también tiene que ver con esa transformación degenerada de los valores, donde la persona está centrada en esto es mío. Por ejemplo, el hombre que entiende que la mujer es su posesión y por tanto ella tiene que vivir sometida a los designios que él establece. O, como dicen algunos en los medios de comunicación, tú le compras esto, tú le das aquello y entonces luego ella viene a negarse. Pareciera que se está realizando una transacción económica y no que se está pensando en el bienestar de la persona. Tú sabes que esto coincide, esta visión que tú tienes y que explicas de cómo nos hemos centrado en lo material, coincide paradójicamente con el crecimiento económico de la República Dominicana, los organismos económicos internacionales, Fondo Monetario Internacional. Concretamente leí hace unos días las publicaciones de la CEPAL, que yo sigo consistentemente, y bueno, ellos ratifican la condición de ascenso de República Dominicana de un país de renta baja a un país de renta media, ¿no? Es decir, que ahora existe menos pobreza, ahora tenemos más acceso a recursos y fíjate cómo cuando teníamos menos, ¿verdad?, nos entendíamos más. Fíjate qué paradoja, ¿no? Sí. Cuando éramos más pobres teníamos menos violencia. Ahora que somos un país de renta media, que hemos superado muchos de los países de la región, tenemos mucho más violencia. Y yo quiero plantearte tres, si nos alcanza el tiempo para hacerlo, tres factores, a ver qué crees sobre qué tanto inciden en la violencia. Uno, el factor religioso. Dos, el factor educativo. Tres, y más bien cuatro. Tres, el factor del deterioro cognitivo y el uso, la intervención de las drogas psicodélicas. Entonces, dime tú al respecto, ¿qué piensas? ¿Cuál es la influencia de estos aspectos? Aunque ya el señor director nos está haciendo seña, pero por lo menos veme avanzando antes de la pausa el tema de la religión, porque citaste el hombre y la mujer y la creencia del dominio del hombre sobre la mujer, que de hecho es promovido por la religión. Pero adelante. Algunas religiones promueven esto y algunos hombres confunden el rol que como hombres deben jugar porque traducen ser cabeza como ser quien domina, como acto de dominación. Sin embargo, ser quien se impone. Sí, hay algo positivo y es que vamos viendo que en algunos grupos religiosos se van aperturando los líderes a entender el rol importante que juega la mujer y a entender que la violencia no es el mecanismo. Algunos hombres y algunas religiones sí todavía se apoyan en textos aislados de la Biblia para someter con violencia no solamente a la esposa, sino también en los hijos. Y algunas mujeres, justamente amparadas en esas mismas ideas, validan consciente o inconscientemente el ser sometidas a la violencia. Pero en ese sentido podemos decir que se han ido produciendo cambios porque hay pastores, hay líderes, hay diáconos de diferentes religiones que se están, digamos, educando. Están haciendo una reinterpretación, ¿no? Exacto, están haciendo esa reinterpretación que les permite ver que ser cabeza no es sinónimo de ser quien domina ni quien somete. Claro, ciertamente me gusta ese abordaje que haces, porque plantea el hecho de que esa creencia de que el evangelio, en este caso, de que la doctrina cristiana es machista, es equivocada, ¿no? Claro que sí.
muy equitativa, promueve mucho la igualdad. Fíjate que habla del hombre unirse con la mujer y formar una sola carne. Pero ha habido una interpretación equivocada, profundamente equivocada al respecto, y qué bueno saber que esto se está revirtiendo. Vamos a nuestra siguiente pausa, que va a ser la última de este programa, y luego venimos con el segmento final. Adelante, señor director. Futuro mejor. Con el programa Produal de Infotep, combinan la teoría en centro y experiencia real en empresa. Reciben el apoyo que necesitan para lograr su primer empleo, crecer profesionalmente y adquirir habilidades prácticas que transformarán la vida de David, Joel, Víctor, Yanelis y las de todos. Ven y únete a nosotros. Aprende, crece y transforma. Infotep. Capacitar es progresar. Hace 4 décadas, bajo la ley 686, nació Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, con una misión clara: proteger a quienes construyen el futuro del país. Hoy, miles de trabajadores reciben pensiones que honran su esfuerzo y dignifican toda una vida de trabajo. Nuestro compromiso va más allá. Acompañamos, protegemos y respaldamos, con asistencias sociales que cuidan lo más valioso, su bienestar. En Fopecons somos más que pensión. ¿Por qué es importante afiliar a tu trabajador a la Seguridad Social? ¿Sabías que afiliar a tus trabajadores a la Seguridad Social es una obligación legal y una protección para tu empresa? Al hacerlo, garantizas el respaldo del seguro de riesgos laborales del IDOPRIL con cobertura 100% en atención médica, subsidios y protección económica en caso de accidentes de trabajo, 100% cubierto sin pagar diferencias. La Ley 8701 establece que todo empleador debe inscribir a sus trabajadores en la Seguridad Social. Si ocurre un accidente y el trabajador no está afiliado, el empleador debe asumir los gastos médicos, las indemnizaciones y las consecuencias legales. Afiliar a tu personal a la Seguridad Social es cumplir con la ley. Abrázate a la Seguridad Social y al IDOPRIL. Gana tu trabajador y ganas tú. Los dominicanos, en cualquier parte del país y el mundo, ahora podemos ahorrar directamente a nuestro fondo de pensión, de manera voluntaria, con tan solo un clic. Como Ricardo, quien aún siendo un profesional independiente, podrá destinar su ahorro complementario para su retiro, aportando la cantidad que quiera y en cualquier momento a su fondo de pensión. El sistema dominicano de pensiones está evolucionando y con él el futuro de todos. SIPEN, trabajando para todos. De regreso con ustedes en la parte ya final del programa, nuestro último segmento, para dar un cierre a esta conversación fantástica que hemos sostenido con el amigo y colega José Manuel Ortiz. Entonces, José Manuel, al cierre de la pausa, hablábamos de la interpretación que se hace sobre la doctrina religiosa, que en nuestro país es el cristianismo, respecto al rol del hombre y la mujer y el rol de cabeza de familia. Y ciertamente esa interpretación equivocada pues puede conducir al ejercicio de la violencia como instrumento de dominio y de sometimiento. Pero, y dime de la educación secular, tanto la educación académica como la educación del hogar. ¿Qué podría tener que ver en estos fenómenos que estamos describiendo? La educación es importante porque no podemos pensar que un pueblo no educado vivirá mejor que uno educado. Sin embargo, la educación a nivel didáctico
a nivel didáctico realmente no tiende a ser la que genera la diferencia entre el actuar de forma violenta y el no actuar de forma violenta. Se requiere un tipo de educación, pero a nivel afectivo, emocional. La persona que aprende a conocerse y a gestionar mejor sus emociones es una persona que tiende a ser menos violenta. Nosotros nos encontramos con personas con elevado nivel intelectual, de conocimiento, y actúan de forma violenta. Porque, si bien es cierto, tienen el conocimiento, tienen el dominio, más no la gestión de sus emociones. De hecho, permíteme ponerte un ejemplo reciente. ¿Tú no viste en televisión el caso de dos famosos locutores dominicanos, dos individuos muy educados que se iban a entrar a trompar en una actividad en cámara? Y que se insultaron y se amenazaron con darse tiro. Definitivamente. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, nuevamente volviendo al tema del capitalismo y el crecimiento económico, ¿qué es lo que estamos viendo? Que mucha gente ha escalado económicamente e incluso algunos hasta después de haber escalado han decidido completar estudios universitarios, pero no cambian a nivel afectivo. Y entonces lo que hacen es que se vuelven personas más difíciles de tratar, más reacias, porque a nivel emocional no crecen. Entonces la educación es importante, pero se necesita otro tipo de educación, esa que vaya encaminada a lograr que las personas gestionen mejor sus emociones y sobre todo que aprendamos a convivir con el otro. Con el crecimiento económico, que vuelvo a tocarlo, sucede que sí, producimos más, pero vivimos más tensos porque también gastamos más. Fíjate, hoy, por ejemplo, amanecemos con una nueva alza de los combustibles, lo cual significa que va a impactar el costo de los alimentos y muchas cosas más. Entonces la gente está produciendo más, pero vive más tensa porque tiene más gastos. Cuando nos vamos al campo del consumo de drogas, consumo de alcohol... Disculpa, antes de que entres ahí, a modo de cierre de esta parte, yo creo que ciertamente la educación académica, la educación didáctica, no tiene un impacto directo, no es generadora de violencia, pero una de las teorías al respecto plantea que el hecho de que, pese a nuestro crecimiento económico, el sistema educativo dominicano no ha evolucionado positivamente, tenemos una falta de una educación actualizada al siglo XXI, de mecanismos de educación, de estrategias educativas más actualizadas, pues eso ha generado un vacío, ¿no? La educación, claro que ha constituido a que se llene con otra información, con otro tipo de conocimiento. Y pues también coincido contigo en la inexistencia de una educación en términos emocionales. Claro si no estamos enseñando a nuestros hijos en las casas, o hasta dónde estamos enseñando a nuestros hijos e hijas en el seno de nuestras familias a gestionar sus emociones. Eso es prácticamente inexistente. Claro. ¿No? Así que ciertamente da como resultado pues un individuo con mayor tendencia a la violencia, con mayor dificultad para dirimir conflictos pacíficamente. Pero ahora sí vamos al tema de la... Sí, sabes que como terapeuta familiar he atendido diversos casos en los que la misma esposa comenta que su pareja, cuando ha consumido tal tipo de droga, que siendo un sujeto consumidor, suele no ser violento, a diferencia de los momentos en que no ha consumido. ¿Quiere decir eso que el consumir droga evita la violencia? No. Tenemos que saber que las drogas lo que hacen es que modifican la manera en que funciona nuestro sistema nervioso. Asimismo pasa con el alcohol, que es un tipo de droga. El alcohol, por ejemplo, es un desinhibidor. Una persona que actúa de forma violenta cuando está bajo los efectos del alcohol es una persona violenta de por sí. Y el alcohol lo único que hace... Pero es una violencia reprimida, ¿verdad? Exacto. Y el alcohol lo que hace es que libera esos impedimentos sociales que la persona tiene. Si tomáramos a Freud, que Freud dice, mira, tú tienes un ego y un super yo que te va controlando. Es como si el alcohol le dijera al super yo, espérate, quítate de ahí, y lo pone a un lado y se liberan las tendencias que el individuo tiene. Eso es lo que hace el alcohol. Pero algunas de las drogas psicodélicas lo que hacen es que bajan los niveles de intensidad de la persona y, como te digo,
algunas señoras que he atendido dicen, no, cuando mi esposo consume eso, a pesar de que ellas no están de acuerdo y a pesar de que muchas veces quieren la separación fruto de ese comportamiento, dicen, pero cuando mi esposo, no, ahí él no es agresivo. ¿Por qué? Porque algunas de esas generan un efecto depresivo en la persona, un efecto que lo que hace es que baja los niveles de actividad del sistema nervioso y por tanto no llevan... El nivel de responsividad es menor. Exacto. Ahora, ¿cuándo la persona que consume droga se vuelve violenta? En los periodos de abstinencia. Porque esa persona, por la ansiedad que le genera el no tener la sustancia, el querer buscar la sustancia, el no tener los recursos, sí lo vuelve más propenso a reaccionar ante las situaciones del entorno, ante cualquier estimulación, y es en esos momentos en que esa persona puede actuar de forma más violenta en contra de su pareja. Pero, ¿y en el caso del deterioro cognitivo que se produce a partir del abuso prolongado de drogas le va psicoactivas? haciendo más vulnerable, definitivamente. Le va haciendo más vulnerable no solamente a actuar de forma violenta, sino a actuar también de forma torpe, a cometer errores, a ser poco asertivo en las relaciones interpersonales, a no identificarse con la pareja, porque fíjate que todo nuestro funcionamiento viene a partir de un conjunto de redes neuronales. ¿Y qué es lo que hacen las drogas? Ir matando las neuronas. Pero bloquean la función de la corteza prefrontal, que es exactamente lo que nos hace seres humanos. Favorecen, de hecho, la hiperactivación de la amígdala cerebral. Claro. Pero yo quiero dar un salto en este 1 o 2 minutos que nos queda, porque hay un tabú asociado con las enfermedades mentales y la violencia, ¿no? Son los pacientes, los enfermos mentales más violentos, o hay más casos de violencia vinculados a trastornos mentales que los no vinculados a trastornos mentales. Definitivamente no. Y quiero hacer un señalamiento aquí. Hace unos meses que participaba en un foro que se realizó en la UNFU, decía el director de salud mental del Ministerio de Salud en ese momento, que él había realizado un estudio, quien hizo el estudio fue una persona que trabajaba como director en el periódico Hoy en ese momento. Él tomó la decisión de vestirse como un mendigo de la calle y asociamos mendigo con enfermo mental. Entonces la cuestión es que esta persona hizo su estudio y una de las cosas que él descubrió era que la gente común era más violenta hacia el mendigo que lo asocia con enfermo mental que viceversa. O sea, él se acercaba a las personas así, todo vestido, sucio, a pedirles y las personas reaccionaban de forma violenta, lo agredían. Entonces, asociamos la violencia a la enfermedad mental cuando en realidad la mayoría de los enfermos psiquiátricos no son violentos. Claro. Algunas enfermedades que pueden generar alucinaciones. En un momento determinado. En un momento determinado sí pueden llevar a ese paciente a actuar de forma violenta, pero no es la generalidad. Ciertamente, mira, y la creencia está tan arraigada que yo, siendo profesional de la psicología por muchos años, hace algunos años me encontraba en un foro en Madrid y presentaba un estudio que establecía que tú tienes mucha más probabilidad de ser violentado. Una persona con un trastorno psicótico, como la esquizofrenia, tiene mucha mayor probabilidad de ser violentado que de ser violento. O sea, hay más casos de violencia contra enfermos mentales que de enfermos mentales contra individuos supuestamente sanos. José Manuel, no nos queda más que darte las gracias por esta interesantísima conversación. A mí me ha encantado. Sé que a nuestros amigos y amigas televidentes y cibernautas también. Y bueno, hermano, que Dios te bendiga. Gracias por tu disposición. Gracias a ustedes por su atención y que el Señor me les bendiga y los proteja también muchísimo. Hasta la próxima.